Ya. Eso, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Alfonso Silva y en conjunto con José Ignacio Jordán vamos a estar haciendo el curso de Finanza 1. Como les veníamos comentando un poco por el foro, eh, bueno, la idea es que con este ramo ustedes puedan tener una suerte de introducción a lo que serían distintos tópicos en finanzas, tanto de renta fija, renta variable, distintos productos financieros, cómo funcionan los sistemas en general, los mercados, quiénes son los agentes relevantes, cuáles son sus principales decisiones y cómo todo esto se empieza a meter en una suerte de bolsa en donde hay mecanismos a través de los cuales eh, se van traspasando flujos, se va traspasando información, etc. El foco del curso que nosotros en general le tratamos de dar con con José Ignacio, tiene que ver con que vamos a ir cubriendo tópicos, y estos tópicos también nosotros los vamos a ir ligando un poco con cosas que vayan pasando ahora, para que no sea como algo tan desactualizado. Así que obviamente está la invitación a que se vaya generando también como cierta discusión. La idea es que nosotros a través de estos ejemplos podamos también aterrizar un poco los conceptos, y estos conceptos tienen una base teórica, que esa base teórica viene como desde lo que sería un cuerpo de literatura bien antiguo, pero que también dentro del scope de las cosas es relativamente nuevo. En este punto lo que vamos a ir haciendo más que nada es ir pasando, como les decía, distintos tópicos que están todos en el syllabus, así que ahí también lo pueden ver. Durante esta semana nosotros vamos a estar también mandando lo que serían el calendario con las evaluaciones, que obviamente eso puede estar sujeto a cambios dependiendo de cómo las cosas que vayan pasando durante el semestre, pero también la idea es que con eso se puedan ir planificando ustedes desde el comienzo y que sepan súper claro dónde van a estar las evaluaciones, qué tópicos en general deberían tratar de tocarse, y también que vayan también organizándose. Eso lo voy a tocar en una slide que viene. Así que eso, bueno, vamos a partir entonces. Eh, en esta primera unidad, lo que les decía es vamos a tratar de ver un poco, hacer un repaso del tema de el famoso valor presente. Y acá me quiero detener un segundito porque me gustaría saber, más o menos, no sé si por el chat pueden, porfa, responder, ¿cuántas personas que no son de industrias hay en el curso? Eh, es para también poder ir viendo cómo, para que tengan un poco en cuenta de que no es necesario tener tampoco, o sea, el background de evaluación de proyectos también va a servirle, así que ya, qué buena que tengamos ahí quórum de que no, que sean también de otras especialidades. En general, bueno, y ese es un tópico súper importante. No necesariamente uno necesita ser industrial para poder meterse en la finanza. O sea, de hecho, hay mucha gente que viene, por ejemplo, de eléctrica, de civil, incluso a mí me ha tocado conocer acto de física, de computa, eh, matemática en general, y también se meten harto en este tema. ¿Por qué? Porque hay una componente súper buena por ese lado. Ahí yo también les puedo ir contando un poquito y con el otro profe lo que hacemos. Nosotros trabajamos en particular en la corredora del BCI, y ahí también todas las cosas que nosotros vamos a ver ahora también las vemos y las aplicamos. Entonces a mí me gustaría también que, si es que nos va quedando tiempo, también pudiésemos ver algunas aplicaciones más del día a día y poder como decir, ¿para qué me sirve este modelo o para qué me sirve esta otra cuestión? La clase hoy día lo que voy a hacer es que, como es bien introductoria, voy a dejar media hora, 40 minutos, para que hagamos algo de repaso con respecto a materia de tasas. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque el, en las veces que hemos hecho el curso, que ya tienen una cierta cantidad de iteraciones, el punto más complicado, el punto en general que causa mucha confusión es el tema de las tasas. ¿Cómo trato las tasas? ¿Qué tipo de tasas son? ¿Y por qué? Porque dependiendo de la tasa con la cual nosotros estemos lidiando, eso claramente va a cambiar un poco la manera en que se tienen que tratar los cálculos, ¿ya? La metodología siempre va a ser la misma,
Y el concepto de traer al presente los flujos futuros es algo que se va a mantener. Ahora, la idea es hacerlo bien. Y para eso tenemos que también tener claro, más que nada, como qué tipos de tasas hay y cómo se van a ir aplicando estas tasas para poder calcular los valores presentes. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es que vamos a partir viendo un poco como qué son los mercados, qué es lo que vamos a esperar de este curso, vamos a ver un poco la estructura y al final voy a terminar con el breve repaso. Les recuerdo que mañana va a haber auxiliar, ¿ya? Y la va a hacer Guillermo, que Guillermo también tiene harta experiencia con el ramo, él ha sido auxiliar varias veces. Eh, lo importante ahí es que les recomiendo que atiendan y si no pueden asistir por alguna razón, pues por último hagan el catch up porque es importante que vean cómo la aplicación de este tema de las tasas, que yo creo que va a ser bien, vamos a ser bien majaderos y vamos a tener que estar revisitándolo varias veces, ¿ya? Entonces, un poco de nosotros, bueno, nosotros somos exalumnos de la facultad, los dos somos ingenieros civiles industriales, y en distintas épocas también hicimos un máster en ingeniería financiera en la Universidad de California. El contacto más que nada es a través de un curso, ¿ya? Así que cualquier duda, el foro, les recomiendo también que usen harto el foro, porque muchas veces nos pasa que nos mandan preguntas y muchas de esas preguntas las tienen muchas personas. Entonces, yo igual si es que me están mandando algunos correos, o sea, si quieren mandar correo, ningún problema, pero si veo que hay alguna pregunta, igual la voy a estar posteando también en el foro. Eh, con respecto al material del curso, bueno, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir como las clases, vamos a subir algunos guías de ejercicio y vamos a tener también controles pasados, CTP, exámenes y material que también ustedes pueden ir visitando. Así que están súper invitados súper invitadas a que vayan apoyándose en esto. El curso también está basado en estos tres libros que salen acá abajo. Eh, Briley Meyers en particular tiene harto material y de hecho muchas de las guías son de ese mismo libro, así que también ahí pueden ir usándolas como para poder entender un poco e ir complementando. El Hull, que es el famoso libro de derivados, ese está más enfocado en la última parte. Igual también tiene todo lo que vamos a ver, pero sí está enfocado más en la última parte, que van a ser de derivados, ¿ya? Em, y la idea nuestra también es que nosotros no vemos todas estas cuestiones como un curso independiente. Obviamente esto le va a ser como una suerte de foundation para lo que viene después en la malla. Y ahí en particular la gente que no es de industrias, pero que le puede interesar el ramo, está súper invitada a seguir tomando los ramos de finanzas. En particular Finanzas 2 va a ser como una extensión de lo que vamos nosotros. Entonces hoy día esta cuestión es más que nada como introducción a la física un poquito más y ya después viene como mecánica un poquito más. Entonces la idea es que acá vamos a sentar esta base y después ya en Finanzas 2 vamos a empezar como a construir, se construye sobre ella y se empieza a complejizar un poco más, ¿ya? Entonces, por eso la idea es que entiendan ahora los conceptos para que los puedan madurar y cuando lleguen después al otro curso o en verdad si pueden tomar cualquier otro tipo de lectura de internet, algún paper, etcétera, lo puedan entender sin ningún problema. ¿Qué es lo que se espera de ustedes? Bueno, está el tema de la participación, que se estudien el material, que se puedan leer los libros y en general que vayan trabajando en los problemas. Recuerden que el foco que nosotros vamos a tener de evaluaciones va a ser aplicado. O sea, no creo que haya una suerte de como, dígame lo que es el duration de un bono. No, eso, porque para eso está en la slide. Entonces, lo que nosotros esperamos es que ustedes puedan aplicar los conceptos y eso también se espera que, o sea, que a través de esa aplicación haya una suerte de entendimiento. Entonces, por eso es importante que también vayan de cierta manera familiarizándose y madurando con los conceptos. Al final todo va a estar súper conectado. Y lo más importante acá es que vayan haciendo preguntas. La idea es que la clase sea participativa. Si es que hay algún tema que de repente puede ser un poco más complejo, nos podemos detener un poco más y ahí nosotros podemos ir manejando también un poco el desarrollo del curso. ¿Ya? Eh, ya, acá esta parte está... No, acá. Ya, esta parte... Acá tenía un... Chuta. Ok. A ver. Ya.
Entonces, en esta parte de acá me quiero detener un poquito porque, primero, nosotros no tenemos un homework, van a ser dos. Chuti. Vamos a hacer esto. Entonces acá van a ser dos tareas. Van a ser dos controles, un examen y 4 CTP. De los CTP se va a borrar uno. ¿Ya? Que ahí ustedes lo pueden tener como carta en caso de que o ya tienen los 3 CTP y están listos, o de cierta manera van a ir, no sé, si tienen algún problema. Para eso está ese extra CTP. Así que ahí también considérenlo para sus propias planificaciones, en caso de que no se tengan alguna complicación, etcétera. ¿Ya? La idea es que después de de los 4 CTP se va a borrar uno, y eso se va a promediar con las notas de la tarea, y ahí vamos a sacar una nota de control que va a ser el control 3, y después van a tener los otros dos controles, y con eso se va a hacer la nota para el examen. Y el examen, bueno, para ahí va a depender de la escuela. El semestre pasado hubo dos exámenes de primera y uno de segunda, como me imagino que lo vieron en otro ramo. Así que por ahora nosotros tenemos esta planificación con un examen. Si es que nos llegan a decir que se mantiene el tema de los dos exámenes, bueno, va a ser así. ¿Ya? Pero eso sería la estructura final, ¿ok? La exhibición, ahí vamos a ir viendo cuál va a ser o sea, el criterio en general va a ser la escuela, ¿ya? Que es 5-5 y entre 5 y 5-4 queda criterio de los profesores, ¿ya? La idea es que las tareas sean en grupo, así que ustedes ahí también pueden ir viendo un poco, lo más probable es que sean en grupos de 3 o 4, ¿ya? Así que para que también vayan pensando al tiro un poco con esa estructura. También está el foro ahí para que se puedan ir organizando. Y van a ser dos tareas, ¿por qué? Porque una va a estar enfocada como en la primera parte, ahí depende como en cuánto avancemos, pero yo creo que vamos a llegar hasta construcción de portafolio, que ya, y lo otro ya sería enfocado más en la segunda materia que tiene que ver con derivados y cosas así. Entonces, Natalia, Las evaluaciones van a ser en español, ¿cierto? sí, van a ser en español. Ah, ya. Sí, todo el material del curso está hecho en inglés, porque antes también había sección en inglés, pero bueno, las evaluaciones todo va a ser en español, así que no se preocupen. Ya, gracias. Bueno, como les comentaba, el objetivo al final de este curso es que puedan entender un poco el framework que nosotros vamos a ir estableciendo para poder ir analizando todo este tema de la finanzas. Entonces, nos vamos a enfocar en estas tres cosas, que tiene que ver con valorización de activos financieros, que es un punto súper importante. Luego vamos a ver temas de diversificación y de riesgo. Y finalmente nos vamos a enfocar ya en cosas de arbitraje y cobertura. ¿Ya? Valorización de activos financieros es más que nada como saber ponerle precio a cosas como acciones, bonos, incluso después ya pueden venir derivados y cosas un poco más complejas, para luego empezar también a formular ciertas estrategias en base a eso. Eh, con temas de diversificación y riesgo, la idea es entender un poco, que esa es la unidad que ya está más enfocada como en construcción de portafolio, es entender cómo funciona este trade-off entre el riesgo que yo voy tratando de asumir y el retorno que yo puedo generar. Vamos a establecer algunas métricas para poder medir el riesgo y también vamos a definir ciertos niveles de aversión al riesgo que nos van a ir también generando ciertas alternativas de inversión. Y finalmente, vamos a ver temas de arbitraje y de cobertura, que se llama hedging. Eh, ¿Por qué se dice arbitraje? Arbitraje, en términos eh, teóricos, tiene que ver con lograr generar un profit o un retorno sin asumir ningún riesgo, ¿ya? Esto en general puede pasar cuando, que lo vamos a ir viendo más adelante, cuando, por ejemplo, nosotros sabemos que teóricamente un activo debería valer algo, pero por alguna razón de mercado, o puede ser por flujo, por expectativas de los inversionistas, etcétera, ese precio está un poco corrido, entonces ahí nosotros podemos tomar una posición esperando que esos precios se vayan corrigiendo y eventualmente logremos capturar ese retorno. Eh, También ahí vamos a ver cosas como cómo cubrir, por ejemplo, riesgos de mercado en commodities, en tasas, en FX,
qué tipo de cambio, y eso cómo vamos a ir viéndolo también a través de distintos productos, ¿ya? Esta es un poco la estructura del curso. Entonces, hoy día nosotros vamos a estar enfocándonos en la parte de Capital Markets, acá. Después la segunda unidad, que para esto yo espero que tengamos esta semana o incluso puede que sea el lunes de la próxima. Y luego ya pasaríamos a renta fija, que es bonos, acciones, y ahí después seguimos con un poco la estructura del curso. Esta última parte es la que se enfoca en derivados. Y esta parte de acá es finanzas corporativas. Entonces es un programa bien estándar, así que cualquier duda, bueno, ahí los vamos a ir viendo. Así que partiendo ya un poco con la clase, no sé si hay alguna pregunta antes de partir. Igual todo esto lo vamos a dejar nosotros en el foro, así que con eso vamos a estar listos. Ah, y lo último, hay un tema que hicimos como medio experimental el semestre pasado, que tiene que ver em, con unas charlas. Hicimos, al final del curso, hicimos una charla de posgrados, que por lo que estuve viendo tuvo como harta participación, en donde más que nada mostramos un poco el proceso desde estar en la universidad hasta lograr postular un posgrado. Igual está enfocado más como en posgrado afuera, no necesariamente en finanzas, pero en general el proceso. Em, eh, Espérate, ahí hay una pregunta de Valentina, acabo de ver. ¿Derivado se refiere? ¿A qué nos referimos? Se llaman contratos derivados porque es un contrato que deriva de un subyacente. Por ejemplo, ahí lo vamos a ver más adelante, pero forwards, futures o las opciones pueden tener de subyacente una acción. Entonces, dependiendo de cómo se comporta el activo subyacente, es cómo se valoriza el contrato. Por eso es que se llaman contratos derivados, porque derivan de otro activo. ¿Ya? Ahí vamos a ver harto como, con respecto a qué significan esa unidad y cómo se pueden tratar. Bueno, como les decía, el tema de las charlas. Hicimos esta charla de posgrado, tuvo como igual participación, y la idea al final es como tratar de darle un poco de herramientas para que ustedes puedan ir entendiendo eh, esas cosas que a veces puede que cueste un poco averiguarla tanto solo, o a veces puede que no haya tantos espacios para poder familiarizarse un poco con esas cosas. Así que yo creo que vamos a estar haciendo un poco eso. Ahí yo creo que más adelante les vamos a ir dando algunas fechas como para que puedan asistir, porque no tiene sentido que haga una charla ahora si es que no hemos visto nada. Entonces la idea es que así podamos aprovechar mejor las charlas y también podamos ir viendo un poco distintas aplicaciones de lo que vamos viendo como en la vida real, ¿ya? Yo creo que vamos a tratar de hacer como... y bueno, y el otro foco en esta misma línea sería que lo que queremos tratar de intentar un poco este semestre es, y ahí les voy a subir un SurveyMonkey para que puedan también responder por el foro, pero la idea es ver cómo, si podemos tener invitados que sean desde el mundo financiero y que también nos pueden contar un poco cómo las herramientas que nosotros estamos viendo acá las pueden ir aplicando y qué es lo que se espera en distintos roles. Entonces podemos también tener como roles más entry level, roles más senior, roles más ya como de monitoreo, y también lo podemos ver en distintas aplicaciones de lo qué es lo que una persona en el mundo de las finanzas podría hacer. Y ahí no voy a extender solo la invitación a la gente del departamento de industria, sino que también las otras personas de otros departamentos, si les llega a interesar un poco, ahí también pueden ir viendo cómo estas cosas se van aplicando, ¿ya? Así que, partiendo ahora con la clase, eh, ahí sí. Bueno, entonces, ¿qué es este tema de las finanzas? Las finanzas más que nada como la rama, es una rama que de hecho viene un poco de la economía, que trata de entender un poco cómo la gente puede ir haciendo o poniendo sus fichitas en distintos activos a través del tiempo, bajo ciertas condiciones y más que nada de certidumbre e incertidumbre. Y el tema de la incertidumbre es un punto muy importante donde nosotros nos vamos a aferrar harto de nuestro background en probabilidades, en estadística. Hay harto que viene de esa línea. Así que también ahí vamos a ir haciendo unos repasos para desempolvar un poco los operadores de expectativa y cosas así, ¿ya? El punto más importante, como también me imagino que vieron en evaluación de proyectos y en mates financieras, tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Que al final, nosotros sabemos que hoy día
no sé, pues, 1.000 pesos de hoy día no son 1.000 pesos, una luquita de hoy día no es una luca de hace 50 años. Eh, no sé, pues por ejemplo, cuando yo era chico, las centellas salían 100 pesos, ahora ya están como en 250, 350. Entonces, obviamente, ya eso también, hay ciertas cosas que van influyendo que los precios suban, como la inflación, etcétera. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es como, necesitamos como definir un framework que nos permita capturar este tema del valor del dinero en el tiempo, ¿ya? Y nosotros para poder hacer eso vamos a usar este tema del valor presente. Ahora, eh, en el mundo de las finanzas, lo que nosotros también vamos a tratar de hacer es como hacer pricing de este tipo de activos, pero también basado en temas de aversión al riesgo, que es el risk level, ¿ya? Y por otro lado, el retorno esperado, que ese también es un punto importante, porque nosotros no sabemos cuánto nos van a retornar las inversiones. Podemos ver la historia y en base a eso tratar de hacernos una idea, pero lo que ha pasado en el pasado no hay indicio de lo que va a pasar en el futuro, y esa cuestión es clave dentro de las finanzas. Así que cuando, por ejemplo, estén viendo la fichita del fondo mutuo o estén viendo, por ejemplo, el tema de la AFP, los fondos previsionales, siempre te van a estar diciendo, ah, ya, entonces en el último tiempo has generado tanto porcentaje, ya, pero eso es en el último tiempo, no quiere decir que en el futuro vaya a seguir generándolo. Así que por eso también hay que tener una suerte de mira crítica con respecto a esas cosas. Y bueno, y las finanzas también se pueden ir separando en distintas categorías. Acá nosotros lo hicimos en general en tres, que son las más importantes, que tienen que ver con public finance o finanzas públicas. Luego viene corporate finance, que son las finanzas corporativas, que tienen que ver ya como más que el lado del mundo privado, las empresas, etcétera. Y finalmente las finanzas personales, que tienen que ver como con nosotros, ¿ya? Y ahí vamos a ir tratando de un poco entender cuáles son los mecanismos detrás, ¿ya? Y finalmente, ya entrando un poco en esto, por ejemplo, nos podemos meter en el tema de las decisiones financieras. Y dentro de estas tres categorías que yo mencionaba antes, eh, los agentes van a tener distintas decisiones, porque van a tratar de, si uno lo ve desde un punto de vista un poco más teórico, van a tratar de maximizar, o asumiendo que son agentes racionales desde un punto de vista más económico, van a tratar de maximizar cierta utilidad, y esas utilidades pueden venir no solo por la plata, sino que también por temas personales, etcétera. Yo, por ejemplo, puedo valorar mucho el cuadro que me dio mi abuelita antes de morir, y eso para mí va a ser muy importante y puede que tenga un precio distinto al que, por ejemplo, otra persona ustedes le podrían poner ese cuadro, porque ustedes puede ser simplemente un cuadro. Entonces, ese tipo de cosas nosotros vamos también ir viéndolas. Entonces, ya entrando un poco en lo que son decisiones financieras, las corporaciones en general se enfrentan a dos decisiones importantes. Una que tiene que ver con el financiamiento y otra tiene que ver con las inversiones, ¿ya? Entonces, dentro de este contexto, hay que este es un problema que después se ve un poco más adelante, que es el problema de agencia, pero que tiene que ver con que los accionistas de la empresa o las personas que son dueñas de la empresa, lo que quieren hacer es maximizar el valor actual de la empresa y más que nada el precio de las acciones, porque con eso ellos tienen mayor capital, ¿ya? Y esto de acá se puede hacer más que nada a través un mix entre buenas decisiones de financiamiento y buenas decisiones de inversión, ¿ya? Ahora, ¿por qué está este trade-off? Porque si es que yo quiero tratar de aumentar el valor intrínseco de una empresa, lo que debería hacer en general es tratar de invertir más en la empresa para que pueda ir creciendo, ¿ya? Pero si voy haciendo eso, voy dejando de capturar capital ahora, ¿ya? Que eso tiene que ver más que nada como, eh, o sea, capturar ese capital a través de los famosos dividendos que, por ejemplo, pueden pagar las empresas. Entonces, los agentes de las empresas, de las corporaciones, van a tener este trade-off, en donde yo voy a decir, ya, yo lo que puedo hacer es como recibir la plata hoy día, a través de los dividendos, o lo que puedo hacer es reinvertirle a la empresa, ¿ya? Y ahí es donde se produce este costo de oportunidad, porque si yo invierto en la empresa, claro, va a ser como mirando hacia más el futuro, pero voy a dejar de recibir la plata hoy día, que puedo usarla, no sé, para pagar mis cosas, etcétera, ¿ya? Y esto es lo que se va a llamar al final el costo de oportunidad, o el costo de capital, ¿ya? Que es esta parte de aquí. El famoso costo de oportunidad que nosotros venimos viendo. ¿Por qué? Porque si voy a recibir un 3% de mi total inversión en la empresa, estoy dejando de recibir ese 3% por reinvertirle en la empresa, y eso se va a hacer a través de
una política de dividendos más conservadora. O sea, quiere decir que los dividendos que se entregan son muy bajos o casi cero, versus otra empresa que puede pagar mucho dividendo. ¿Ya? Acá en el caso chileno nosotros tenemos, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, por ejemplo, hay algunas empresas como la eléctrica o la del sector sanitario, que son conocidas por pagar muchos dividendos. ¿Y eso por qué se dice mucho? Porque al final un porcentaje de todo lo que se genera es un porcentaje muy alto comparado con el resto de las empresas. Por otro lado, hay empresas que simplemente pagan muy poco dividendo porque prefieren como financiar sus operaciones e incluso tratar de fomentar el crecimiento de la empresa. ¿Ya? Ahora, estas decisiones, ¿qué es lo que van a hacer? Van a permitir que la empresa vaya logrando un poco, como les decía antes, crecer y ir financiando sus proyectos, ¿ya? Ahora, por el tema, ya vimos el tema de lo que tiene que ver con decisiones de inversión, que es invertir la plata en la misma empresa para poder ir financiando sus proyectos, sus propias operaciones. Pero estas decisiones de financiamiento también, que tiene que ver como cómo nosotros logramos financiar estas inversiones, tienen que ver con distintos mecanismos, y algunos son más baratos que otros, y eso va a ir dependiendo de lo que quiera hacer la empresa, porque ninguno viene gratis, todos tienen su distinto costo. Por ejemplo, eh, nosotros, a ver, por ejemplo, en una empresa, si es que, por ejemplo, una empresa muy, o sea, con altos profits, lo que puede pasar es que pueden ir financiando sus propias inversiones con su propia caja, que hay muchas empresas que hacen eso. Ahora, como a nosotros nos pasa, por ejemplo, si nosotros nos queremos comprar un auto, o podemos, por ejemplo, no sé, queremos comprarnos ahora la Play que va a salir, o queremos darnos un gustito, obviamente nosotros podemos ir ahorrando, pero igual siempre puede llegar un punto en donde ya, si nosotros seguimos ahorrando para poder comprarnos todo, puede que nos tome mucho tiempo, entonces lo que podemos hacer es financiarnos. Y ese financiamiento puede venir a través de pedir un crédito a un banco, o puede venir un crédito en una mutual, o ya puede venir así como de distintas maneras. Y ahí es ese mismo concepto el que enfrentan las empresas, pero a otra escala, ¿ya? Las maneras que tienen las empresas de poder, por ejemplo, ir financiándose son a través de préstamos, que son los clásicos préstamos que nosotros estamos viendo, por ejemplo, ir al banco a pedir X cantidad de plata, ¿ya? Y acá vienen dos cosas que son bien interesantes. De hecho, sé que voy a cambiar el color porque el color está medio... chuta, ¿qué hice? Nada que ver. Issuing equity o issuing bonds. Issuing equity tiene que ver con emisión de acciones. A eso se refiere esta parte. ¿Ya? Eso en general es algo que van a hacer las empresas que van a estar como en una etapa de más crecimiento, donde en general todavía no tienen un flujo operacional tan fuerte, no tienen tanto margen, pero sí lo que pueden hacer es pagarle, por ejemplo, a un proveedor con acciones. Le pasan una parte de la empresa. El trade-off ahí es que yo estoy cediendo un poco la propiedad de mi empresa. Entonces, si yo soy dueño del 100%, puede que, no sé, a alguien le pueda pasar el 10% y eso, yo voy a perder ese ownership, pero sí puedo recibir más plata. Entonces, al final, ya si tengo toda una torta, y esa torta, antes todo era para mí, ahora el 90% es para mí y el 10% es para las personas que se quedaron con ese pedazo, ¿ya? Como les digo, esto en general va a ser como usado eh, cuando no tenéis plata y necesitáis plata urgente, o cuando, por ejemplo, estáis en una etapa de crecimiento en donde todavía estáis como un poco en números rojos, pero estáis partiendo con un negocio y tú sabéis que en el futuro va a empezar a levantar, entonces ahora podéis empezar a vender propiedad. Por ejemplo, hay una clásica historia de esta cuestión que cuando Facebook partió, a Facebook tenían que pintar un mural en el hall, en la primera oficina que tenían, y le pagaron un tipo y no tenían plata, le tenían que pagar, no sé, $1000, una cuestión así. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? No tenemos plata para pagarte los $1000, pero te podemos pagar en acciones. Entonces le pasaron, no sé, así como 100 acciones, una cuestión así. Y esas acciones valían como $1000 en ese tiempo. Hoy día esas acciones valían como millones y millones de dólares. Entonces claramente el weón estaba como, ¿cómo puede ser? Pero bueno,
eso también es un poco una decisión que uno puede tomar al meterse en una empresa que no sea tan conocida, etcétera. En ese tiempo Facebook nadie cachaba qué era. Entonces, eso va como un poco la emisión de acciones y lo otro son la emisión de bonos. La emisión de bonos es un mecanismo de financiamiento muy popular que tienen las empresas. Acá en Chile el mercado de bonos es muy grande. Ahora, ¿a qué se refiere emitir un bono? Emitir un bono, que lo vamos a ver en la siguiente unidad, un bono es una promesa de pago, en donde yo, por ejemplo, eh, tengo un papel, yo emito un bono, entonces dice acá, o sea, Alfonso emite un bono por tantos millones y, esto lo que va a hacer es pagar, no sé, por tantos años a tal tasa, por ejemplo, por 5 años con una tasa del 3% anual y con pagos cada 6 meses. Entonces, al final es una promesa en donde yo lo que hago es decir, ok, toma, acá está este papel que certifica que yo, si tú me lo compráis, yo te lo voy a devolver y te voy a pagar este interés. ¿Ya? Es al final como pedir un préstamo, pero en vez de pedírselo a un banco, uno lo encuentra en el mercado secundario, en el mercado de bonos. ¿Ya? Y hay gente que va a ver, te va a decir, mira, si tú tenías una clasificación crediticia, un perfil de riesgo más o menos bueno, me calza, ok, yo te lo compro, porque yo sé que tú me vas a pagar. Entonces al final es como que te pasan el capital y después tú devuelves ese mismo capital con un interés encima, ¿ya? Entonces, obviamente, lo que va a pasar en la práctica es que los bonos van a tener tasas mucho más atractivas que lo que sería una tasa de un préstamo. Si yo, por ejemplo, no sé si alguna vez le ha tocado cotizar algún crédito, pero dependiendo, a veces los intereses son súper altos. Dependiendo del crédito y todo, pero claro, pueden haber créditos que son muy baratos, donde puede cobrar, no sé, un 2% anual del monto, o pueden haber algunos donde te cobran un 10%, cosas así. Entonces igual puede ser alto. En cambio, si yo, por ejemplo, emito un bono, puedo llegar en general a tasas más atractivas, donde voy a tener que pagar, no sé, a 2%, 1%, y eso va a depender también un poco de muchas variables, como el contexto de tasa, etcétera, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos los préstamos, en general es súper fácil porque una empresa, y esto en general es el mecanismo en donde entran las pymes y las MIPYME, eh, van a ir donde un banco, le van a pedir un préstamo, el banco les va a pasar la plata, le van a hacer una evaluación y después van a empezar a pagar. Pero claro, esto puede ser, como les decía, un tasa un poquito más alta. Y ahí es donde sale después ya lo que les mencionaba antes. O sea, emitir acciones puede ser fácil, pero tiene un costo importante porque primero estoy cediendo propiedad y también hay un tema súper importante de que voy a ser capaz de poder superar las expectativas del mercado. Eso ha pasado mucho también con algunas empresas cuando salen a los mercados. Por ejemplo, yo no sé si alguna vez han visto una serie que se llama Silicon Valley, pero ahí tratan mucho ese tema, ¿ya? Porque, por ejemplo, el mundo como fintech. El mundo fintech en general son empresas chiquititas, que son pocas personas y están creciendo harto y van a ir y necesitan financiamiento. Entonces lo que van a hacer es levantar capital. O ya llevan, por ejemplo, un rato avanzando, ya se han financiado al principio y ahora ya están como generando plata y ahora quieren salir al mercado. Quieren emitir una cantidad de acciones para poder para poder recaudar plata y financiar ya un crecimiento mucho más grande. Entonces pasa que ahí toda la gente los agentes del mercado lo que empiezan es a estudiar un poco esta empresa, empiezan a decir, oye, mira, ¿sabes qué? No sé, pues, la capacidad que tiene de generar flujo a futuro es tanta, entonces en base a todo esto, nosotros creemos que la empresa vale, no sé, tanto, vale $100 la acción. Y claro, si después tú sales a la bolsa, empiezas a emitir acciones, te las compran, y después tú estás obligado a empezar a hacer un disclosure o a publicar tu estado de resultados y cómo tú vas generando la plata, porque eso antes es secreto, es privado. Y ahí la gente se puede ir dando cuenta que en verdad, si es que subestimaron o sobreestimaron tu capacidad de generar flujo, eso también se va a ver reflejado en el precio de la acción. Y eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, y por último ya está el tema de los bonos, que claro, va a depender un poco de la calidad crediticia. Y acá hay un tema súper, súper importante, que tiene también que ver con el impacto sobre los índices de apalancamiento. El tema del apalancamiento, ¿a qué se refiere? Se refiere, esto me imagino que lo deben haber visto en mates financiera en evaluación de proyectos, pero recordándolo un poco, el apalancamiento se refiere a cómo la empresa
está, o es más que nada como pasivos dividido activos. O sea, es más que nada como cuánta deuda tengo yo sobre todos los activos que yo manejo. Y esos activos pueden ser tanto como circulantes, no circulantes, o sea, más que nada como que yo lo obtengo de manera fácil o no tan fácil. Y, por ejemplo, hace poco nos pasó que Copec, bueno, nosotros estábamos viendo una inversión en Copec, supongamos, y la empresa Copec ahora repartió sus resultados la semana pasada. Cuando reportó resultados, ellos están con un proyecto que se llama el proyecto MAPA, que es una planta de celulosa bien grande. Con esto esperan como poder potenciar mucho su negocio de celulosa, pero pasa que una de las condiciones de financiamiento que tienen es que el índice de apalancamiento, el índice de leverage, esté bajo 4 puntos, 4 veces que se llama, 4x. Y con el último resultado, dado el efecto de la pandemia y el impacto sobre sus resultados corporativos, ellos quedaron con un ratio de endeudamiento de 4,6. Entonces eso lo que puede hacer es que, si es que no logran mejorar eso, puedan perder el financiamiento que tienen. Que eso va con el punto de la calidad crediticia, que eso de ahí. Entonces, si se fijan, todas estas variables van entrando en esta juguera y van haciendo que algunas alternativas sean más fáciles o menos fáciles o más plausibles, menos plausibles que otras. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Y bueno, ahora entrando ya un poco en lo que serían los sistemas financieros. Ya hablamos un poco de las corporaciones, hablamos un poco de cómo las decisiones que tienen que tomar, pero ahora por otro lado están estos sistemas financieros, los famosos mercados. Entonces los flujos en general van a ir desde empresas que tienen como un superávit de flujos. Por ejemplo, una empresa que no ha hecho muchas decisiones de inversión y ha estado ahorrando caja, entonces ahora está lista como va a poder invertir su plata y gastarla. Como por ejemplo hoy día en el Cyber Monday. Y por otro lado, hay empresas que están en un déficit de plata, porque en una de esas están todavía creciendo o hicieron inversiones hace rato y todavía no son capaces de poder pagarlas todas. Entonces, esos dos tipos de empresas o de corporaciones o de agentes se van a conectar a través de intermediarios o a través de los mercados financieros. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Sale, por ejemplo, un hogar que está guardando un poco de sus ingresos para sus retiros tiene un superávit de fondo, mientras que, por ejemplo, otra casa, otro hogar que está buscando comprar una casa, va a tener un déficit porque está ahorrando, pero todavía le falta para poder comprarse la casa. Entonces ahí lo que van a hacer es que, por ejemplo, la casa que tiene un exceso, lo que va a hacer es, supongamos, tomar un depósito a plazo. No sé si alguna vez han escuchado el famoso depósito a plazo, pero los depósitos a plazo son estas promesas al banco en donde uno, si uno lo ve de una manera muy práctica, yo tengo, no sé, ya 50 luquitas y voy a llegar, tomo un depósito a plazo por 50 lucas y voy a decir que lo tomo, no sé, a 20 días y ahí en el banco me va a simular así como, mira, a 20 días nosotros te vamos a devolver, no sé, 50.820 pesos. Entonces, eso te va a generar X interés y por tantos días. Entonces, eso al final, lo que uno está haciendo de una manera indirecta es financiar al banco, porque uno le está pasando plata que es de uno y el banco te dice, ya, yo préstamela, yo la voy a usar mientras tanto y después te la voy a devolver con un interés. Es ese mismo concepto, pero ya llevado a una escala más grande. Lo mismo también puede pasar con empresas. Hay empresas que, por ejemplo, pueden tener un superávit de profits o de ingresos, mientras que otras necesitan, como por ejemplo, financiar una expansión, como les decía. Entonces ahí también, por ejemplo, la que necesita financiar una expansión puede emitir un bono y la otra empresa que tiene plata va a decir, ya sabes que yo te compro el bono. Y ahí a través de un mercado, a través de un intermediario, que puede ser una institución financiera, una corredora, etcétera, ahí se pueden intercambiar los flujos y así en verdad cómo se va a ir generando esta dinámica a través de los mercados financieros. Ahora, dentro de los mercados financieros están estos famosos mercados, que son el mercado de equity y el mercado de deuda, ¿ya? Equity se refiere a la famosa renta variable en español, ¿ya? Lo ponemos en inglés porque cuando busquen material o busquen cosas, va a ser mucho más fácil que lo entiendan en inglés, porque si empezamos a españolizar todos los conceptos, hay algunas cosas que simplemente no vamos a encontrar. Entonces, los mercados de equity markets y debt markets. Los equity markets son los mercados de renta variable, las acciones, donde, por ejemplo, nosotros vamos viendo cómo se transan las acciones de las distintas empresas, el famoso tema de empezar a invertir, etc. Y los mercados de deuda son los mercados de renta fija, los mercados de bonos, en donde las empresas en general hacen estos levantamientos y emiten bonos, y esos también se van transando, tanto como la renta variable.
Lo que pasa es que tienen otras dinámicas que las vamos a ir entendiendo a través del curso. Entonces, los mercados de capitales, o sea, los mercados, claro, los equity markets, lo que van a hacer es habilitan un poco la emisión y las transacciones de acciones, por ejemplo, de una compañía, etcétera. Recuerden que cada acción es un pedacito de una compañía, entonces, obviamente, dependiendo de cuántas acciones hayan, también eso va a ir influyendo en los precios. Y por otro lado, los mercados de deuda es donde se empiezan a transar este tipo de bonos y pueden ser, ojo, no solo bonos de empresas, sino que también están los bonos de los gobiernos, por ejemplo, bonos corporativos que son los bonos de la empresa, etcétera, ¿ya? Por otro lado, en estos mercados nosotros tenemos compradores y vendedores, ¿ya? Los compradores son los que buscan, más que nada, generar ese retorno a través de una inversión, ¿ya? El mismo caso que estábamos viendo antes. Si es que alguien quiere meter un bono, yo sé que yo soy, me tinca ese bono ya, lo voy a comprar porque tú me estás diciendo que me va a pagar 3% por 3 años. Entonces ya, ok, sabes que quiero ganarme 3% por 3 años. Ahora, lo que vamos a ir viendo a través del curso es que hay algo que se llaman los asset classes o los tipos de activos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, estamos viendo dos tipos de activos, que son los activos de equity y deuda. Y cada uno de estos tipos de activos tiene perfiles distintos de riesgo-retorno. Por ejemplo, en general, los mercados de equity o las acciones son instrumentos mucho más riesgosos que los de deuda. Esa es como la percepción en general y lo que se ha visto a través del tiempo. Entonces yo puedo generar usualmente más retorno comprando acciones, pero si compro, pero también puedo perder más. Y por otro lado, un mercado de deuda sí puede ir teniendo riesgo, pero en general es más seguro, porque los riesgos, por ejemplo, puede ser que la empresa que emitió el bono quiebre, entonces ahí no me van a pagarla. En cambio, la renta variable, claro, también está el riesgo de quebrar, pero también hay muchas otras cosas dando vuelta. Entonces, obviamente, me pueden generar más retorno, pero también me pueden generar más pérdida. Entonces, ahí va entrando este tema de la aversión al riesgo, o el perfil de riesgo de la inversión. Y por otro, tenemos los intermediarios, los famosos intermediarios. ¿Los intermediarios quiénes son? Son las instituciones que finalmente conectan todas estas piezas del engranaje. Están los compradores, los vendedores. Los compradores son los que quieren generar una inversión, los vendedores son los que al final necesitan alguna suerte de financiamiento. Están este espacio, esta cancha, que son los mercados globales, que pueden ser los mercados de equity, los mercados de deuda, y bueno, y hay también un sinfín de mercados, pero no quiero empezar a complejizar las cosas al tiro. Pero todos estos agentes se conectan a través de los intermediarios. Yo, por ejemplo, nosotros con el profesor Jordán, nosotros trabajamos en una corredora de bolsa. Entonces la corredora de bolsa actúa como un intermediario en tanto mercados de deuda o como mercados de equity entre distintos agentes del mercado, que pueden ser instituciones financieras, pueden ser otros bancos, pueden ser otras instituciones financieras, fondos de inversión, etcétera. Pueden ser AFP, pueden ser empresas, pueden ser personas como nosotros, retail, que es lo que se llama. Entonces, nosotros todas nuestras operaciones las hacemos a través de estos intermediarios. Y por otro lado, hay otra diferenciación que hay que hacer, que tiene que ver con los tipos de mercados. Hay mercados primarios y mercados secundarios. Los mercados primarios en general es donde se crean nuevos activos, que en la literatura financiera se llaman securities, ¿ya? Que es como lo que sale. Voy a ver si es que puedo. Si hago esto, no, no funciona. Esto acá antes funcionaba diferente, pero acá. Eh, Aquí. Las famosas securities. Esas son los activos financieros en general, ¿ya? Ahí donde se crean. Por ejemplo, un gobierno que va a emitir un bono nuevo o una empresa que va a salir a la bolsa y va a emitir acciones. Esas son el mercado primario, ¿ya? Por otro lado, los mercados secundarios en general son los mercados en donde los activos ya existentes se transan, ¿ya? Por ejemplo, las famosas bolsas o los mercados de deuda, también los mercados OTC que se llaman, que no son en exchanges o en bolsas, sino que también son en, bueno, over the counter, que eso también lo vamos a ir viendo un poquito. Over the counter se refiere a cuando nosotros hacemos una transacción como uno a uno, sin pasar por un intermediario. Eso es un over the counter. Por ejemplo, que no sé, el Banco de Chile le compre al Banco BCI un bono.
Ahí eso va a ser una operación over the counter porque no van a pasar a través de una bolsa o un exchange que se llama, ¿ya? En cambio, por ejemplo, si es que yo salgo a comprar en un exchange, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Santiago, entonces sí, ahí yo voy a estar accediendo es un mercado secundario, pero es un mercado que está centralizado, donde toda la gente que quieren comprar el mismo tipo de activos, por ejemplo, acciones, se mete en este mercado, que al final sería como una análoga a una feria. Vais a una feria y queréis comprar tomate, hay varias personas vendiendo tomate, entonces ahí tú vas viendo como cuál es el que te da el mejor precio, y hay ciertas reglas para poder ir transando eso. Lo mismo que para la deuda, también hay algunos mercados. Ahora, acá en Chile, los mercados de deuda en general o la mayoría de la deuda se transa OTC, over the counter. O sea, quiere decir que las instituciones financieras o los agentes del mercado se llaman entre ellos y entre ellos hacen transacciones. Por ejemplo, que el Banco Central compre bonos a las empresas hoy día, o que las empresas mismas vayan a comprar o vender bonos o tipo de cambio, etcétera, a otro banco. Entonces, ahí los intermediarios también pueden jugar un rol, pero también pueden hacer, como les decía, over the counter. Acá les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, Primary Markets, IPO. IPO significa Initial Public Offering, que tiene que ver con los bonos se pueden vender. Sí, se pueden vender. Eso mismo pasa, de hecho, mucho en los mercados de bonos. Eh, por ejemplo, la empresa, no sé, si tú te metí hoy día, bueno, ahí les puedo traer unas fotos, porque les traje unas fotos, pero solo de la parte de acciones. Pero los bonos, por ejemplo, uno se mete en la bolsa de comercio de Santiago, también se ofrece renta fija, también se ofrecen bonos. Entonces uno se mete a la pantalla y ve todos los bonos que se están ofreciendo y no necesariamente son las mismas empresas que emitieron los bonos. Por ejemplo, sale, no sé, sale la Raín Vial vendiendo bonos de CMPC. O sale, por ejemplo, el Banco de Chile comprando bonos de Hacienda. Entonces, todo eso también se está viendo. Y ahí uno, si quiere acceder a eso, tiene que hacerlo a través de un intermediario. Por ejemplo, ir a una corredora o ir a un banco y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero comprar un bono. Ahora, ¿qué es lo que va pasando ahí? Es que ahí hay otro tema que son como barreras de entrada, que acá lamentablemente todavía hay muchas barreras de entrada como para personas retail para comprar este tipo de cosas. Por ejemplo, el ticket mínimo para comprar un bono son 500 UF. Entonces, claro, tú no podías invertir 100.000 pesos 100 lucas en un bono, tenés que invertir las 500 UF, que igual es plata, ¿cachai? Pero, pero sí uno puede encontrar, por ejemplo, no sé, el otro día estaba viendo, hoy día, ya esto es como mi anécdota, pero los depósitos a plazo hoy día, chuta, los depósitos a plazo hoy día están muy bajos, muy malos. O sea, al final queda una plata muy segura porque nunca te la van a dejar de pagar. Pero sí te están pagando muy poco interés. ¿Por qué? Porque las tasas hoy día están muy bajas. Y ahí vamos a ir entendiendo un poco eso. Pero el Banco Central ha tratado de estimular la economía, entonces para eso tiene que bajar mucho las tasas. Entonces, lo que está pasando hoy día es que... no, a ver, un segundo. Eh, Ya, entonces, lo que está pasando hoy día es que las tasas están muy bajas. Entonces, por ejemplo, habían unos bonos de la empresa Forus. Forus tiene que ver con el sector retail. Entonces, claro, Forus lo que estaba haciendo era emitir bonos en donde estaba pagando como 4% al año. Que puede sonar poco, pero si tenemos en cuenta los depósitos a plazo están en 0,06 al mes. Entonces, igual es súper bajo. Que si tú lo multiplicáis 0,6, al final te va a dar 0,12, más o menos 0,18 al año. Entonces, ¿cachai que estáis hablando de 40 veces más? Entonces, pero ¿qué pasa? Hoy día el sector retail con todo el tema del coronavirus está así, pero en condiciones deplorables. Entonces ahí uno puede decir, ya, claro, es una oportunidad interesante, pero igual es a 3 años. Entonces, eso puede ser que la empresa, no sé, en un momento quiebre y no me reciba la plata. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir haciendo zona. Bueno, partiendo con el tema de los mercados primarios, están el tema de las IPOs.
Entonces acá les traje una foto en donde salen, por ejemplo, las mayores IPOs, que esto está actualizado hasta diciembre del 2019, que se han hecho en la historia. ¿Ya? Y estas cifras están en billones de dólares. Entonces, una IPO es cuando una empresa decide hacerse pública y emitir acciones para que la gente pueda como comprar una parte de la empresa y hacer recaudar plata. Y con eso lo que van a hacer es financiar su operación, expansiones, etc. Entonces, si se fijan acá, por ejemplo, Saudi Aramco es un tema súper... Bueno, ahí pueden haber grupos más conocidos como Alibaba o, bueno, SoftBank, que también ha estado mucho en la tele de juicio, en el ojo público hoy día, porque hizo una tremenda IPO, fueron 21 billones de dólares, y hoy día está que quiebra. Entonces, eso igual es como paradójico. Saudi Aramco es un poco una compañía de Arabia Saudita, que es como, que ¿cómo se llama? State-owned, pública, o sea, perdón, claro, la propiedad es del gobierno de Arabia Saudita y salieron un poco a la bolsa, mercados globales, y reunieron 25 billones de dólares. Entonces, obviamente, es una cantidad ridícula de plata. Pero esto sí, po, ¿qué es lo que hace? Es que el mercado o la empresa tiene que, de cierta manera, tratar de cumplir con las expectativas de lo que el mercado cree, o si no, los precios se van a ir ajustando. ¿Ya? Esto, por ejemplo, se va a hacer en un mercado primario. Por otro lado, acá algo que pasó en Chile, Cencosud Shopping. Cencosud, no sé si conocen el holding de Supermercado Jumbo, París, también tenía Johnson Johnson, creo, eh, o sea, la tienda Johnson. Eh, y ellos lo que hicieron fue dividir la empresa un poco y todo el sector que tiene que, porque ellos también son de un sector que se llama inmobiliario financiero, que tiene que ver con em, todo el sector inmobiliario, pero por ejemplo en temas del Costanera. Tienen el Costanera, tienen algunos malls, entonces ellos arriendan eso y eso les genera un cash flow. Entonces, ellos lo que decidieron fue que del holding lo que hicieron fue sacar toda la parte inmobiliario y la hicieron hicieron esta IPO y crearon como esta empresa que se llama Cencosud Shopping. Y ahí es donde tienen todos los activos del sector inmobiliario. Y esto lo hicieron porque al final, bueno, distintas razones, pero el mercado venía un poco separando ya lo que era la parte inmobiliaria de la parte como retail, París con supermercados, ¿vale? Y esto lo que hizo acá, ofrecieron 470 millones de acciones y esto más que nada lo que le recaudó fueron 2.800 millones de dólares, 2,8 billones. ¿Ya? Ahora estábamos viendo que Saudi Aramco recaudó 25, 26 billones, entonces fue como 10 veces más. Aún así es mucha plata. Y ahora, por ejemplo, mercados secundarios como los exchanges o las bolsas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, la bolsa abre todos los días a las 9:30 y termina a las 4, ahí es donde transa, la bolsa de Santiago. La bolsa de Santiago es en general la bolsa acá que más transa. También se tiene la bolsa electrónica de comercio, que es otro exchange, donde también se transan todas las mismas acciones en general, pero tiene mucha menor liquidez. Y también antes estaba la famosa bolsa de Valparaíso, pero la bolsa de comercio de Valparaíso, pero esa ya cerró hace unos años. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas bolsas, no hay solo una. Ahora, lo bueno es que en Estados Unidos todas las bolsas están conectadas. Entonces, si yo quiero ver el mejor precio de compra y de venta, lo puedo ver a través de todo el sistema de bolsas. Entonces, obviamente, me entrega mucha más flexibilidad. Acá, por ejemplo, les traje una foto en donde sale, en la parte de arriba, sale la Bolsa de Comercio de Santiago. Ese es como es la típica foto de lo que sería la pantalla, la famosa pantalla, en donde uno está comprando y vendiendo. En este caso, eh, traje el ticket de SQM, Sokimich, que es una de las acciones que más se transa. Y ahí, si se fijan, lo que estamos viendo acá es algo que se llama el order book, ¿ya? El order book es como la intención de compra de todos los agentes. Entonces, si se fijan en las letras verdes, lo que vemos es todas las posturas de compra y en las letras, con color rojo están todas las posturas de venta. Y ahí es donde sale, por ejemplo, la cantidad que se está vendiendo y el precio. Entonces, por ejemplo, ahí sale que hay la mejor postura de venta está vendiendo 1.100 acciones a 20.760 pesos y la mejor postura de compra está comprando 500 acciones a 20.700. Entonces ahí hay una diferencia de 60 pesos entre la compra y la venta. Y esto, los precios de compra se llaman bid
y los precios de venta se llaman ask. Entonces, esa diferencia se llama el bid-ask spread, que al final es una métrica de liquidez que vamos a ir viendo más adelante. Y abajo, por ejemplo, tenemos una foto de lo que es una de las tantas plataformas para poder invertir en Estados Unidos. Y acá lo que traje fue el ticket de, igual es paradójico, el ticket de LATAM Airlines, que ellos tenían, LATAM transa acá en Chile, pero también tiene algo que se llama un ADR, que es como la versión, es una acción que no es, no es de Estados Unidos, pero que se transa en Estados Unidos, y esa está dolarizada y todo. Entonces acá, si se fijan, estamos viendo lo mismo, donde sale bid-ask, son los precios de compra y de venta, salen los volúmenes, que es el vol, que es la cantidad de acciones, pero lo interesante es que en esta parte de acá estamos viendo aquí, donde sale broker, esas son todo el listado de las acciones. Entonces ahí tenemos Nasdaq, por ejemplo, que es NSDK, tenemos ARCA, tenemos NYSE, que es la New York Stock Exchange, eh, tenemos la bolsa en Filadelfia, etc. Entonces, si se fijan, hay muchas posturas de muchas bolsas, que es lo que les decía antes. Acá también, bueno, hay un tema bien interesante que tiene que ver con MILA, que es el mercado interlatinoamericano, que es como una iniciativa en donde la Bolsa de Comercio de Santiago está también incluida, y lo que hacen es que se ofrecen no solo acciones chilenas, sino que también acciones latinoamericanas. Hay acciones de Perú, de Colombia, de Brasil, de México. Y ahí, si se fijan, tenemos un poco el market cap, que el market cap se refiere como a la capitalización de mercado. Es más que nada como cuánto vale una empresa o una bolsa o un activo en general. En este caso, sale que el market cap de la Bolsa de Chile son 180.000 millones, comparado, por ejemplo, a lo que tenemos en Colombia y en Perú. Esto está en noviembre del año pasado, pero para que se hagan una idea, son 180.000 millones y el GDP de Chile son, bueno, en ese tiempo eran 200, 300, eran 290 más o menos, ahora estamos como en 270 con todo lo que ha pasado el coronavirus. Y acá, por ejemplo, este tema del market cap igual es algo bien interesante porque esto también nos va entregando nos va entregando una idea un poco de cuánto valen las bolsas. Yo les mostré, por ejemplo, ahora que el market cap de la bolsa de Chile eran 180 billones. Ya, pero por ejemplo, los global stock markets son de 17 trillones. Entonces son como 1000 veces más al tiro. Y eso obviamente porque, claro, por ejemplo, tenemos empresas como, de hecho, el otro día conversábamos, no sé si leyeron esta noticia en donde Amazon ya creo que cruzó la barrera de los 2 trillones. Y como que había sido la mansa noticia cuando pasó a valer el market cap de Amazon. O sea, que el market cap se calcula simplemente como la cantidad de acciones por el precio de la acción. Entonces, por eso es como un proxy de cuánto vale la compañía. Entonces, el market cap de Amazon eran aproximadamente 1 trillón, y eso fue la mansa noticia, porque era como la primera compañía que valía 1 trillón en el mercado, y se demoró nada en llegar a 2 trillones de una. Entonces, y obviamente 2 trillones, bueno, 2 trillones en la nomenclatura gringa son 2 millones de millones de dólares. Para nosotros, 1 trillón, o sea, 1 billón es 1 millón de millones, pero acá para el efectos del curso vamos a hablar de billions como 1000 millones y trillions como 1 millón de millones, ¿ya? Bueno, y acá voy a dejar, voy a dejar esta introducción acá, porque voy a entrar un poco al repaso que les decía. Entonces, por ejemplo, en los mercados capitales nosotros tenemos distintos tipos de activos. Y dentro de los activos que tenemos, por ejemplo, como les decía, equity, deuda, acá ya se hace un desglose un poquito más amplio. Entonces, por ejemplo, tenemos los Muni Bonds o el mercado Munis, que son los, esto igual está como un poco más enfocado en lo que sería el mercado estadounidense. ¿Por qué? Porque ahí, eh, de cierta manera, hay más desarrollo de mercado todavía. Entonces, como que tenemos más variedad. Acá en Chile, esto sería como un subconjunto de esta foto. Entonces, tenemos los mercados municipales, que son los gobiernos más que nada, los gobiernos estatales, en donde lo que hacen es emitir deuda. Por ejemplo, no sé, California que emita un bono, ¿ya? O el Estado de Nueva York que emita un bono.
Eso, el market cap de ese mercado son aproximadamente 420 billones, ¿ya? Después tenemos los Asset-Backed Securities, los ABS, que son... dame un segundo. Después tenemos los ABS, que son 3 trillones. Es una cantidad considerable comparado con lo otro. Y esto tiene que ver porque son, aquí, estos son una suerte de como derivados, pero al final se llaman asset-backed securities porque son activos financieros que están colateralizados. Eso significa como asset-backed, porque están como respaldados por otro activo. Eso sería como el equivalente a cuando uno pide un crédito y, por ejemplo, de garantía tiene el auto o, no sé, algún otro activo, ¿ya? Acá hay mucho crédito que tiene colateral y eso llega hoy día hasta 3 trillones. Después tenemos los deuda corporativa, que son las deudas de las empresas, los bonos que veníamos conversando de la empresa. Esto tiene un tamaño aproximado de 10 trillones, o sea, es harto, es como uno de los mercados en general que más se va transando después de lo que viene en equity. Eh, renta fija en general, acá, por ejemplo, a ver, dame un segundo, por favor. Y por último tenemos, bueno, el mercado de treasuries, que el mercado de treasuries tiene que ver con los bonos o la deuda que emite el gobierno de Estados Unidos. Acá pasa lo mismo, Hacienda es el que emite bonos, eh, que son los bonos de gobierno, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, los bonos del Banco Central, que también eso va por otro carril. Y por último tenemos los mercados de equity, que esto ya habla como en general a un nivel más global. Bueno, esta foto es para Estados Unidos, pero son 30 trillones, entonces igual es harta más plata. Entonces los mercados de equity en general tienden a ser un poco los más populares. Porque hay mucha compañía, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. Ya, entonces ahora lo que vamos a ir haciendo es ir desglosando un poco esto, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Ahora lo que quiero hacer es que les voy a compartir un poco la pizarra. eh, y vamos a ver un repaso un poco, que esto también le pedí a Guillermo que lo viéramos, que tiene que ver con las estructuras de tasas. ¿Ya? Eh, entonces, estas definiciones van a aplicar para lo que es el resto del curso, ¿ya? Así que, porfa, vayan revisitándola al tiro, vayan también echándole una mirada porque va a ser algo que se va a repetir hasta la última materia, ¿ya? Entonces, si no la tienen clara, les va a ir costando un poco más después. Lo primero tiene que ver con los tipos de tasas, las famosas tasas de interés, ¿ya? No sé si ustedes cómo la han visto, pero a ver, en general las tasas de interés en el curso nos vamos a definir a dos tipos. Primero están las tasas lineales y las tasas, como lo dice, no lineales, ¿ya? Las tasas lineales son las que famosamente se conocen como tasas aritméticas, ¿ya? O son como de crecimientos simples, o lo otro que se llama como tasas simples. ¿Por qué se llaman tasas simples? Porque al final los intereses se calculan sobre una base y los intereses que se van generando no generan nuevos intereses. ¿Ya? Acá vamos a poner ejemplo, 5% al año, ¿ya? Sobre 100 por 2 años. Entonces, esto,
Esto entonces va a ser por 2 años. Esto va a significar que yo voy a tener entonces 100 y lo voy a multiplicar por 1 más 5%. Eso me va a dar 105. Y después ese es el año 1. Y en el año 2 yo voy a tener 100 por 1 más 5%. Entonces eso va a ser... perdón. Esto no va a ser 1. Entonces el interés va a ser por 5%. Y acá... acá. Eso va a ser 5. Y después el segundo año también voy a generar por 5%. Entonces eso me va a dar 5. Entonces el monto final va a ser 100, que eran los que yo pasé al principio, más 5 del primer año, más 5 del segundo año, y eso va a ser 110. ¿Ya? Esto en general, si se fijan, yo no voy a estar generando intereses sobre los intereses. O sea, por ejemplo, el interés del segundo año no me va a generar, yo no es que para el segundo año yo quede con 105 y ahí voy a calcular el 5%, sino que simplemente voy a generar los mismos intereses de manera, que a eso se refiere la parte lineal, como que no voy a ir generando nuevos intereses sobre los intereses, sino que siempre va a ser sobre la misma base, que son en este caso los 100. ¿Ya? Esto de manera genérica, vamos a ver dos conceptos acá, ¿ya? Una tasa lineal va a tener un discount factor, que es el famoso factor de descuento, o DF, también se le va a llamar, ¿ya? En donde esto se va a calcular como así, donde R es la tasa y T es el número de periodos, ¿ya? ¿Esto de dónde viene? Viene que este diagramita que vamos a hacer acá va a ser algo que va a ser después muy, muy familiar y lo vamos a tener que ir haciendo en general siempre. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un flujo acá, que esto va a ser N, chuta, entonces, al traerlo al presente, lo voy a hacer con un discount factor de T1. Así lo voy a poder traer al presente. Si yo, por ejemplo, quiero llevar esto, o si, por otro lado, tengo un flujo acá y quiero llevarlo hacia el futuro, por ejemplo acá, eso aquí no es que haya alguna manera de llamarlo, pero eso lo vamos a hacer con un factor de apreciación, que es como al final el inverso del factor de descuento. O sea, esto lo voy a hacer como, lo podemos poner si quieren discount factor a la -1, o le podemos poner así como factor de apreciación, lo que sea, ¿ya? No es que haya alguna manera, lo que quiero es que entiendan el concepto, ¿ya? Que al final son los dos inversos. En este caso, esto se va a llevar así como n por 1 más r por t. Donde nuevamente, r es la tasa y t el número de periodo. ¿Ya? Eso es súper simple. Eso es un poco como funcionan las tasas lineales. Lo importante es que se acuerden de esto. Perdón. De eso.
que el factor de descuento de una tasa lineal es así. Y que bueno, y que obviamente el factor como para poder componer a través del tiempo hacia adelante es el inverso, o sea, al revés. Pero es con el número de periodos multiplicado por la tasa, ¿ya? Esa es la parte más importante. Por otro lado, vamos a tener las tasas no lineales, ¿ya? Las tasas no lineales también se conocen como tasas geométricas, ¿ya? O tasas compuestas, ¿ya? ¿Por qué les menciono todos estos nombres? Porque al final, igual, este tipo de tasas tiende a, o si buscan después ustedes, van a ir viendo que hay muchos nombres para las mismas tasas. Entonces, por eso le estoy poniendo todos estos nombres, pero nosotros vamos a tratar de hacer como lo más consistente posible con la anotación. Entonces, las tasas geométricas, los factores de descuento se van a calcular como 1 partido 1 más R elevado a T. ¿Ya? En donde nuevamente R va a ser la tasa de interés y T va a ser el número de periodos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si es que ustedes quieren componer, vamos a tener el mismo dibujito. Chuta. Ahí sí. Entonces, si ustedes tienen un flujo acá y lo quieren entrar ahí, tiene que ser con un factor de descuento. Si es que por otro lado, ustedes tienen un flujo acá y quieren llevarlo, por ejemplo, acá, tiene que ser con el inverso. O con ese factor de composición, ¿vale? Entonces, si se fijan, la primera gran diferencia acá es que los factores de descuento, como son lineales, no van generando intereses sobre los intereses. ¿Cómo eso se plasma en los cálculos? Es en donde el número de periodos va a ir multiplicado por el R, como sale en la figura ahí marcado en color. Por otro lado, los factores de descuento en las tasas no lineales van a ir acompañados de, o sea, el número de periodos va a ir arriba. ¿Y eso qué es lo que va a significar? Va a significar que si yo, por ejemplo, tengo una tasa del 10% al año y sobre 100, un nocional de 100, entonces lo que voy a hacer es que el primer año me va a generar el 10% de 100, que va a ser 10, entonces voy a quedar con 110, y luego, al segundo periodo, yo le voy a calcular el 10% a los 110 que tengo ahora. Y esos 110 van a ser de cierta manera, 10% de 110 va a ser va a ser, claro, va a ser 11. Eso. Entonces, por eso después me va a quedar con 121. Entonces, si se fijan, va a haber un cálculo extra ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque los mismos intereses están generando intereses después. Entonces, ¿por qué es tan importante tener esto en cuenta? Porque cuando empecemos a ver toda la unidad hacia adelante, el tema de manejarse con los flujos, tanto hacia adelante como hacia atrás, es muy importante. Y por eso mañana también van a revisar esto, pero con temas de ejercicio, ya con aplicaciones, ¿ya? Entonces, con las tasas, con esos dos factores, ya quedamos bien cubiertos. Ahora, hay un tercer factor que, que son las tasas continuas. Pero antes de entrar en eso, vamos a hablar, sorry, antes de entrar en eso vamos a hablar de la frecuencia de composición. ¿Ya? La frecuencia de composición tiene que ver con cada cuánto
genero intereses. ¿Ya? Esto lo que va a hacer es complejizar un poquito lo que estábamos viendo antes, que es lo de las tasas no lineales. Dentro del contexto de las tasas no lineales, o de las tasas compuestas que nosotros le llamamos, está el tema de la frecuencia de composición. ¿Ya? Y eso va a cobrar mucha más relevancia en la parte de renta fija. Pero, por ejemplo, nosotros a través del curso, lo más probable, a menos que se indique lo contrario, siempre vamos a trabajar con tasas anuales. ¿Y por qué? Porque la convención de mercado es que todas las tasas vayan en términos anuales, ¿ya? Así todo se vuelve mucho más fácil al tratarlo, pero primero hay que entender un poco cómo a qué nos referimos con eso. Y esto viene porque las tasas compuestas tienen un nombre y apellido. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo puedo tener una tasa compuesta, perdón, tasa anual compuesta anual. O puedo tener, a ver, voy a escribir esto más abajo. Acá. Por ejemplo, puedo tener una 1. Si tengo una tasa anual compuesta anual, eso quiere decir que si yo por ejemplo acá tengo una línea, y tengo 0, 1, 2, y estos son años, entonces quiere decir que, y es por ejemplo un 5% anual compuesto anual, eso quiere decir que cada año acá, justo en los años, es donde yo voy a ir generando un interés. Entonces ahí hay 5%. Y acá hay otro 5%, etcétera. ¿Vale? Pero, por ejemplo, yo podría tener una tasa anual, pero con composición semianual. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo hago el mismo grafiquito, me va a estar diciendo que, claro, en términos anuales, yo voy a estar, por ejemplo, el mismo 5%. 5% anual, pero compuesto semianual. Quiere decir que va a tener los mismos 2 años. Ahí. Pero ahora, estos siguen años. 0,5, 1, 1,5, 2. Esto quiere decir que me va a generar intereses no cada año, sino que cada semi-año. Por eso el apellido es el que me dice, o la parte de la composición me está diciendo cada cuánto yo voy a ir generando intereses. Entonces esto quiere decir que me va a generar intereses aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora, no van a ser esos 5%, sino que va a ser otra tasa, que de hecho debería ser 2,5. Entonces, si nosotros seguimos haciendo esto, muchas veces nos vamos a ir dando cuenta de que al final la fórmula de tasas compuestas es la fórmula del factor de descuento. ¿Ya? Es 1 dividido 1 más la tasa dividido la frecuencia de composición, en donde nuevamente R es la tasa, T es la número de periodos y F es la frecuencia de composición. ¿Ya? Y la frecuencia de composición nosotros, ¿cómo la vamos a ir determinando? Y esta parte, nada,
espero que la entiendan, pero igual lo más probable es que no, porque de repente a veces es un poco enredado, ¿ya? Yo me acuerdo cuando recién también estaba viendo esto, obviamente me parecía súper enredado, y trataba de aprenderme con la fórmula, pero al final la idea es como entenderlo, yo creo. Ahí como que uno logra un mejor entendimiento. O sea, perdón, logra como madurar más el concepto. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que em, si es que nosotros trabajamos todos en años, ¿ya? Y voy a de nuevo poner el ejemplo anterior. El primer ejemplo era tasa anual compuesta anual, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tomo esta expresión, 1 más R, que es mi tasa, va a estar en años, ¿vale? Entonces, este primer punto de acá, lo que nos dice es cómo se mide el T, ¿ya? Si es que la tasa está anual, entonces el T tiene que ir en años. Si es que la tasa está mensual, entonces el T tiene que ir en meses, etcétera, ¿ya? Y por otro lado, la composición nos va a decir cada cuánto se van generando los intereses. Entonces, si es que yo, por ejemplo, tengo una tasa anual compuesta anual, entonces yo sé que si mi tasa está en años, entonces el T va a estar en años. Y por otro lado, si es que compone anual, yo lo que tengo que siempre pensar es cuántas veces voy a componer en el periodo que yo estoy definiendo, o sea, en este caso en el T. ¿Cachai? Por eso es que cuando la trabajamos en años, todo anual es mucho más fácil. Eh, Obviamente, por temas de ejercicio, en algún momento podríamos preguntar una cuestión como eh, ¿cuál sería la tasa mensual compuesta semanalmente? Pero para la mayoría de los ejercicios, yo creo que casi todo va a ser siempre anual y con una composición que va a depender si es que semianual o trimestral, o etcétera. Entonces, para poder calcular el F, nosotros lo que necesitamos es darnos cuenta de cuántas veces yo voy a generar intereses en el periodo de la tasa, en el nombre de la tasa. Como es una tasa anual y compone anual, ¿cuántas veces voy a generar ahí? Una nomás. Porque si es una tasa anual y compone anualmente, voy a justo tener un periodo de composición. Entonces, al final, F va a ser 1. Y con eso, esto me da que el factor de descuento que estábamos viendo al principio, que en este caso es 1 más R elevado a T, que eso era lo del comienzo. Ahora, si que nosotros, por ejemplo, vemos que tenemos una tasa anual, pero que compone semianual, entonces esto quiere decir que al final R se va a estar midiendo nuevamente en años, ¿ok? Entonces T también va a estar en años. Pero luego, lo que yo voy a ver es que cuántas veces voy a componer intereses en el periodo de la tasa. En este caso, mi tasa es anual, entonces T está en años. Pero la composición es semianual. O sea, quiere decir que compone semianualmente o cada 6 meses. Entonces, ¿cuántas veces voy a componer en el periodo de la tasa, que en este caso es en años? 2. Entonces, por eso, F va a ser 2 y ahí voy a quedar en 2. Entonces, si este punto de acá lo vemos de alguna manera, es como que, o así lo entiendo yo, en una de esas puede que haya maneras más fáciles de entenderlo. Pero si es que estamos viendo ¿cómo se llama? Como en el primer caso, una tasa anual compuesta anual en donde la tasa y la composición van iguales, al final es como usar el periodo y la tasa dividida por el número de periodos de composición. Así de simple. En este caso es un año y también arriba va a estar en un año, entonces, perfecto. Pero acá en el segundo caso, yo tengo una tasa anual, pero compone semianual. Entonces, si yo quiero usarla como, en este caso de acá, o sea, como aquí, entonces lo que debería hacer es como tener la tasa en la misma convención, o la tasa en el mismo periodo, o con la misma periodicidad, que con la frecuencia de composición. En este caso, lo que estoy haciendo claro es como un poco eso, porque acá esto sería como lo mismo que yo tuviese una tasa, pero esta es anual, y acá es, por ejemplo, una tasa semianual, pero elevada en semi-años.
No sé si se entiende. Entonces, si es que yo, por ejemplo, voy a estar como viendo una tasa de 2,5% semianual, entonces los periodos los puedo usar como 1, 2, 3, 4, 5. Pero igual es como medio enredado, así. Entonces, por eso, siempre lo que les va a convenir es tener todo en años. Y después esta fórmula pequeña les va a permitir como dejarlo todo listo, porque acá indirectamente lo que estoy haciendo es tomar la tasa anual, pasarla como una tasa semianual, y arriba estoy pasando los periodos de años a semiaños, con el F arriba. Por eso es que esta fórmula de acá, yo no soy muy amigo de las fórmulas, pero esta fórmula de acá es importante tenerla en cuenta, porque con eso van a sacar todo, ¿ya? Y después con esta misma fórmula podemos ir sacando ciertas equivalencias, que esas son las que van a ver mañana en la auxiliar. Y por último, les voy a dejar así como, que es algo que también le voy a pedir a Guillermo, es que si tomamos esta misma fórmula que sale acá, y de cierta manera tenemos 1 dividido, o más que nada, si yo por ejemplo tengo una tasa así, 1 más R, F, F por T, ¿ya? O para ser más consistente con arriba, T por F. Si yo luego acá tomo el límite de F tendiendo a infinito, esto de acá lo que pasa es que se vuelve, esto de acá se vuelve una exponencial. Ahí si desempolvan, o sea, los que tengan más fresquito el tema de las tasas, o sea, de la álgebra y el cálculo, así como ya medio mechón, se dan cuenta que esa es la misma expresión en donde al final tú tenés como uno dividido uno partido x, y eso al final, o sea, uno más uno dividido x elevado a x, y eso es una exponencial. Entonces, acá esto al final tiende o converge a la exponencial de r por t. Y estas son las famosas tasas compuestas continuas, ¿ya? Estas son muy importantes, ¿por qué? Porque hay mucha teoría que se afirma esto. ¿Por qué? Porque las propiedades de la exponencial hacen que sea mucho más fácil el manejo, ¿ya? Estas cosas son las que les voy a pedir a Guillermo que también las pueda reforzar mañana con ejercicios para que también vayan dándose cuenta un poco de las diferencias, ¿ya? Igual esto también lo vamos a repasar de nuevo en la unidad de bono y en la unidad, ya, porque de ahí para adelante sigue un poco lo mismo, ¿ya? No sé si tienen alguna última pregunta con respecto a la clase de hoy día. El viernes va a ser a la misma hora y ahí les voy a subir el material y para que podamos terminar la unidad y si nos queda algo lo dejamos para el lunes, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna duda o algo así. ¿En qué situación me interesaría llevar un flujo al futuro? Esa es buena pregunta. Lo que pasa es que más adelante nosotros lo que vamos a ver es que para poder, por ejemplo, pricear algunos activos, necesitamos también calcular el valor esperado de lo que nos pagarían en el futuro. Entonces, por eso necesitamos un poco el tema de las composiciones compuestas, porque así lo llevamos como a lo que sería un posible escenario y ahí luego calculamos algunas esperanzas y las traemos al presente. Profe, ¿Sí? ¿hay algún ejemplo en donde se pueda usar como una tasa compuesta continua? Sí, es que de hecho la mayoría de las valorizaciones de los activos en general van a usar compuestas continuas. Lo más probable es que, y de hecho todos los modelos más teóricos siempre asumen que, por ejemplo, las tasas son continuas. Entonces tenemos que empezar a trabajar todo en un framework en donde todos los factores de composición y de descuento son continuos. Eh, por eso, y en la práctica se usa esto, por ejemplo, para la parte de los derivados en particular y renta fija también. Ahí se usa la parte continua. ¿Por qué? Porque al final yo quiero como de manera continua estar viendo cuánto me ir generando en un intervalo, ¿cachai? Ah, ya, ya, bacán, me queda súper claro. Eso igual yo sé que es medio abstracto ahora, pero va a ir cobrando harta fuerza más adelante. Ya, gracias, profe. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Chuta. Profesor, disculpe, ¿Sí? una duda más administrativa. ¿Las clases van a ser de 1 hora y media? Eh,
Por lo que tenemos entendido hasta el momento, sí, pero si la escuela nos dice lo contrario, vamos a tener que modificarlo. El semestre pasado, por ejemplo, igual fueron de 1 hora. Ya, ok, gracias. Eso, entonces si no hay más dudas, bueno, los dejo con eso. Le reitero también la bienvenida